En el capítulo 9 de Primera de Corintios, cuando uno lo puede leer, va a darse cuenta que Pablo tiene en mente dos objetivos que tiene que alcanzar. El primero es defender su apostolado, el llamado divino que Dios puso sobre su vida. Y el segundo objetivo que Pablo tiene es mostrarle a los corintios cómo se puede vivir una vida cristiana victoriosa, cómo tener una fe victoriosa. Para ello va a utilizar una imagen muy conocida para los griegos. Es la imagen de un atleta que tiene que correr en un estadio, tal vez parecido al que tengo de fondo aquí. O un luchador que tiene que emprender su labor para salir coronado con victoria. Tal vez la referencia que está usando Pablo es la de los Juegos Olímpicos. Pero había otros juegos menores, parecidos a los olímpicos, que se llamaban los Juegos Ístmicos, de carácter un poco más local. Me gustaría que podamos leer el pasaje en cuestión donde Pablo habla de los recaudos para poder tener una fe victoriosa, para poder tener una vida cristiana victoriosa. Podemos leerlo juntos. Y dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cualquiera sea el ejemplo de los Juegos Olímpicos o de los Juegos Ístmicos, lo importante que podemos encontrar acá es esta: el atleta, para vencer, debe cumplir con ciertos recaudos. Y me gustaría rememorar entonces esos recaudos que saldrán del pasaje que acabamos de leer. El primero está en el versículo 24, y subrayo esta parte, al final: corred de tal manera que lo obtengáis. Hay una manera de correr para poder obtener el premio. No se corre de cualquier forma. No se encara una competencia de cualquier manera. Podemos pensar qué es lo que Pablo estaba teniendo en mente cuando les decía: corred de tal manera que lo obtengáis. Podríamos entender en primer lugar que corran muy rápido. Eso es lo casi seguro que estaba en mente de Pablo y en la mente de cualquier persona que va a emprender una carrera. Hay que ser el más rápido. Tal vez se podía referir a esto. O también que cumplen los reglamentos, porque las personas que no cumplen los reglamentos quedan excluidas de la competencia. Y obviamente que para poder correr rápido hay que haber entrenado el físico. Ningún atleta, al menos de lo que yo conozco, se presenta en un juego olímpico sin haberse preparado. Todo esto lleva un gran proceso previo donde se llevan al límite las capacidades humanas. Pero hay una idea que sobrepasa a estas tres que hemos acabado de nombrar. Estas son válidas y son absolutamente ciertas, son necesarias para poder vencer. Pero debe haber una que está primero que las otras. ¿Sabe cuál es? Es tener una mente de ganador. Esta es la idea que creo prevalece sobre las otras ideas. Corred de tal manera que lo obtengáis es entrar a la carrera pensando que uno va a ser el ganador. La victoria comienza en el pensamiento del atleta. Ningún atleta ha ganado una competencia pensando que la iba a perder.
Es imposible vencer este obstáculo. Es el más grande de todos. Es más grande que inclusive la capacidad física. Nadie puede ganar si piensa que cuando corra la carrera va a perder. Ahora, llevando esto al plano espiritual, es como tener fe en el resultado final. Es creer que algo va a suceder. Es llamar las cosas que no son como si ya fueran. Y ya considerarse un ganador. No por las capacidades propias, sino porque hay un respaldo que el cristiano tiene al enfrentar las batallas de la vida. ¿Cuántas de nuestras oraciones no fueron respondidas porque no hemos creído a lo que nosotros mismos hemos pedido? Tal vez nos sorprenderíamos un día de saber que las oraciones hubieran sido respondidas si al menos hubiéramos puesto fe en aquello que decía nuestra boca. Lo hemos dicho tal vez por compromiso, lo hemos dicho porque en la Biblia dice que hay que decirlo, pero tal vez no estaba la convicción profunda en el corazón. Al menos Jesús lo dice así en Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice de la siguiente manera: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vuelvo de nuevo a lo que decía. ¿Cuántas oraciones nuestras las hemos hecho, pero no hemos creído que lo íbamos a recibir? Tal vez este sea un punto importante a reforzar en su vida para tener una fe victoriosa. El pensamiento positivo en sí mismo no trae ningún beneficio ni produce milagros. Existe una corriente que es el pensamiento positivo. Pensá en positivo y eso te va a venir. En realidad no es así. Lo que la Biblia nos enseña es que no puedo encarar algo si primero no pienso positivamente respecto a eso. Hay que moverse en la dirección. No solo pensar positivamente, sino actuar positivamente y moverse en la dirección del milagro. El mayor esfuerzo tiene que estar puesto entonces en el pensamiento, pero no es lo único. Luego, el pensamiento nos tiene que llevar a la acción. Por eso hay un segundo recaudo que el apóstol les da a los corintios pensando en este ejemplo del atleta que tiene que ganar la competencia. Dice el versículo 25, si ustedes me acompañan en esta lectura, o si no lo nombramos porque ya lo hemos leído, dice que de todo se abstiene. Esto es absoluto para un atleta, de todo se abstiene. Ahora, ¿de qué tiene que abstenerse? Tiene que abstenerse de comer, tiene que abstenerse de qué cosas. Bueno, hay que considerarlo seriamente. Hay que pensar en que la abstención tiene que ver con aquello que perjudica la competencia. Si algo es perjudicial, de eso tiene que haber una abstención. Para eso Pablo usa una palabra griega, que no es conocida para nosotros. Es la palabra enkrateuomai, pero que traducida al castellano quiere decir dominio propio, quiere decir tener poder sobre uno mismo. Se traduce como autocontrol o como autodisciplina. Aquí es donde la mayoría de los mortales nos vamos a encontrar con un verdadero problema, la autodisciplina. Las personas no estamos acostumbradas a imponernos disciplinas. Bueno, sí, hay muchos que sí, por cierto, pero hay una resistencia humana a la disciplina. De hecho, a esta naturaleza caída no le gusta la disciplina. Somos todos los humanos bastante desordenados en muchas áreas de nuestra vida. Si el atleta no puede dominar su gusto, su deseo, seguramente va a perder la competencia. No va a poder obtener la corona de laureles, aquella corona tan deseada por todos los jugadores, por todos los que practican algún deporte o alguna competencia. Por eso
Luego del control del deseo viene el control de la acción. Pensemos primero en esto. El control de la acción le sigue al control del deseo. Es lo que hablábamos hace unos momentos atrás. Primero pensar en que uno va a ser ganador y ahora dedicarse a ser ganador. Y aquí viene el punto, ¿de qué debe abstenerse? Bueno, estuve pensando en esto y me surgieron dos ideas de qué tiene que abstenerse un atleta. En primer lugar, de los excesos, aunque sean cosas buenas. Pensemos, por ejemplo, en el descanso. El descanso es fundamental para un atleta, pero el descanso tiene que estar acotado a una medida exacta. Si el atleta descansa más de lo que debía, ya su cuerpo no va a poder rendir en la competencia. Así que aún hay cosas buenas que un atleta puede hacer, pero no tiene que excederse en ellas. Trasladémoslo esto a lo espiritual. Podrían ser situaciones semejantes como orar, orar y orar, pero no actuar. Cuando Santiago dice que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras y que nuestra oración tiene que estar respaldada también con nuestra parte, con lo que cada uno hará en función de lo que está deseando de parte de Dios. De lo segundo que tiene que abstenerse también el atleta es de lo dañino, aunque sea en poquita cantidad. Esto es muy importante también. Algunos dicen, bueno, un poquito no me va a hacer nada, y después vemos los resultados, como ese poquito le hizo un daño bastante importante. Podría ser un vicio, pensando en el atleta, un vicio que va a hacer que sus pulmones no oxigenen como tienen que oxigenar, o un vicio que podrá hacer que tenga sobrepeso a la hora de correr. Piense usted cuáles podrían ser estos dos vicios, que no los voy a nombrar, simplemente lo voy a dejar para que usted los pueda pensar. Ahora traslademos esto a lo espiritual. Sería como un atleta que se permite, o un cristiano que se permite la violación de alguno de los principios de la palabra de Dios, aunque sea un poquito, un pensamiento o una acción que van a ser contraproducentes en esta carrera que el cristiano tiene que correr a lo largo de esta vida. El versículo 27 le añade algo más a este abstenerse de las cosas inconvenientes. Fíjese, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Este pasaje ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia. De aquí se han sacado la idea del flagelo corporal, la idea del castigo físico y la idea de la salvación por medio de las obras o de los sacrificios personales. Esto dista de lo que la Biblia realmente enseña. Lo que Pablo está queriendo decir en este pasaje es que la carne, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra naturaleza caída necesita el rigor y la disciplina de los principios de la palabra de Dios. No estamos hablando de golpear o de lastimar nuestro cuerpo, de flagelarnos, sino de ponerlo en orden, de tomar nosotros las riendas de la vida y decidir hacia dónde queremos ir. Esto es lo que hablábamos hace unos momentos atrás, la autodisciplina, el autocontrol, tan necesario para poder transformarse en un vencedor en esta vida. Hay muchas cosas que van a querer dominarlo a usted. Pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, vicios, gustos, deseos. Estamos llenos de estas cosas todos los días. ¿Quién es el que vence? ¿Vence el vicio? ¿Vence el gusto? ¿Vence el deseo? ¿O vence tu idea de transformarte en un cristiano vencedor y tener una fe realmente victoriosa?
Si el atleta hace todos estos sacrificios para poder ganar en aquella pista, en aquel estadio, ¿cuánto más un cristiano deberá hacer el sacrificio para mantener aquello que su Señor ya le ha otorgado, la salvación de su alma? No la vamos a ganar con esfuerzo, pero sí la vamos a mantener, esa salvación que Dios nos ha dado, esforzándonos, tratando de ser todos los días victoriosos en cada una de las batallas que se nos presentan. Hay muchas batallas a lo largo del día, se multiplican si pensamos a lo largo de la semana y se multiplican más si pensamos a lo largo del mes o a lo largo del año. ¿Y qué pensar si consideramos a la vida entera? Infinidad de batallas que usted tendrá que ganar. Recuérdese, la primera idea del apóstol era que uno tiene que entrar con una mente victoriosa, una mente positiva para poder obtener la corona de la victoria. Pero segundo, acuérdese que no solo es pensando, sino que es también haciendo. Quiere decir absteniéndonos de lo que no conviene. Y por supuesto, también poniendo disciplina a nuestra vida. Dios nos va a bendecir si nosotros somos responsables con estos dos recaudos que nos da el capítulo 9 de Primera de Corintios. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir y nos vamos a encontrar todos luego de la recta final y de esa línea de finalización de nuestra carrera. Allí nos veremos luego para poder festejar las victorias en nuestra vida, las victorias que nos ayudará a conseguir nuestro buen Señor Jesús. Oramos juntos. Amado Dios y Padre Celestial, hermoso es el ejemplo de tu palabra, el que ha presentado el apóstol Pablo, para darle a entender a los corintios que ellos son como atletas en este mundo, que tienen que prepararse para poder ganar, que tienen que cumplir ciertos recaudos para tener una fe victoriosa. Dios mío, a aquellos que están dispuestos a que tú los corones un día con la victoria, dales la fuerza, en primer lugar, para poder poner su meta en la victoria, para poder pensar que son ganadores, porque tú nos trasladas esa capacidad de poder ser ganadores. No existe esta capacidad en el ser humano, pero sí existe en Dios, y Dios nos traslada esta capacidad. Y pido también, Dios, que fortalezcas a mis hermanos para que puedan abstenerse de aquellas cosas que serán contraproducentes en esta carrera. No solo los excesos de las cosas buenas, sino aún ese poquito de cosas malas que pueden llegar a nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser fuertes y a poner disciplina en la vida cristiana para honrarte a ti y para obtener la victoria. Gracias, Jesús, te damos. Este es nuestro día, este es nuestro tiempo para transformarnos en ganadores y en victoriosos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Luchá, corre de tal manera que ganes esta carrera.